Padre, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia en tu amado Hijo Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros, por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te damos gracias, Dios, porque al irte, Señor Jesús, enviaste a tu Espíritu Santo para que Él fuera el que viviera en el corazón de cada uno de los que hemos creído y que anhela vivir en todas las personas, porque estando tú en nuestro corazón, nuestras vidas se transforman para bien y eres tú el que nos dirige. Dirígenos ahora en el estudio de tu palabra y ayuda a todas las personas que le necesitan, como nosotros, el mensaje, y también ayuda, Señor, a todas las congregaciones que están aprendiendo y adorándote libremente, o a aquellas también que están siendo perseguidas. Te damos gracias y te pedimos que nos dirijas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir una parte histórica. O sea, hoy vamos a enfocarnos a conocer más del arresto de Jesús. Ese es el tema. Muchas veces no sabemos los acontecimientos y a veces no logramos entender todas las cosas. Pero primeramente, Dios, vamos a aprender algo más el día de hoy. El arresto de Jesús está en el capítulo 26 de Mateo, del 47 al 56, que es el que leímos ahorita, y está dentro de varios acontecimientos que se sucedieron en este día, hace muchos años. La vida de Jesús está llegando a su final, y el mensaje de hoy expongo narrativamente la forma en que Jesús fue arrestado, y pongo en evidencia la conducta humana y el contraste con su conducta. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aprender a ver las dos cosas. Una, cómo Dios actúa y cómo el ser humano actúa. Son dos cosas diferentes. Y siempre el hombre se queda muy corto a cómo debiera de portarse. Pero ese no es un impedimento para salvación, porque lo que estamos enseñando es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que manda a su Espíritu Santo a vivir en nosotros para que podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es la conducta humana? Lo vamos a ver ahorita. Y cómo es la conducta de Jesucristo también. En el tiempo del arresto de Jesús, los judíos conmemoraban el antiguo viaje por el desierto al ser liberados de la esclavitud en Egipto. Celebraban anualmente 3 fiestas. La fiesta de los tabernáculos, vivían en tiendas hechas con ramas. La fiesta de la Pascua incluye lo mismo que la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta del Pentecostés. Ahí están las citas bíblicas. Haciendo un recordatorio rápido, es Dios quien saca al pueblo esclavo de Egipto, es Dios. El pueblo no lo merece, porque pues obviamente habían pecado, estaban viviendo desordenadamente, pero como juicio de Dios, más de 400 años el pueblo de Dios está esclavo en Egipto. Entonces vemos ahí cómo Dios quiere enseñar, y cuando son libertados finalmente tienen que salir y caminar por el desierto. Bueno, ellos recuerdan que había que hacer unas tiendas hechas con ramas para cubrirse del sol y descansar. Bueno, podemos ver ahí cómo ellos tienen un corazón de cuidarse a sí mismos, y siempre así somos, era necesario. La fiesta de la Pascua es el hecho de que en la última de las 10 plagas, ustedes recuerden, era la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga, tanto de los seres humanos como de los animales. Esos primogénitos iban a morir como consecuencia del juicio de Dios, porque Faraón no quería dejar salir al pueblo de Dios a adorarle.
Y entonces, ¿qué significa? Pues que el pueblo de Dios estaba recordando a través de una cena que lo hicieron una noche, la última noche que estuvieron esclavos, tomaron un cordero sin mancha, un cordero, y lo sacrificaron y se juntaron para comerlo, toda la familia, o si eran familias pequeñas, se juntaban varias familias y comieron del cordero, pero también la sangre del cordero la pusieron en lebrillo, en un recipiente, y por fuera de la puerta, en lo que son los marcos y el travesaño superior, por fuera de la puerta, pusieron la sangre del cordero. Entonces, durante la noche, el ángel pasó y vio la casa que tenía aplicada en la puerta, en los marcos de la puerta, la sangre del cordero, y ahí no murió ningún primogénito, porque significaba que habían creído y que eran del pueblo de Dios. Pero los egipcios, que no creen más que sus dioses, y tenían muchísimos, ahí murieron los primogénitos. Eso es lo que celebraban. La cena de la Pascua era la sangre del cordero los libró de la muerte que ocasionó Dios a través de un ángel que visitó y hizo la mortandad. ¿Qué es la fiesta que sigue? La fiesta del Pentecostés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso le dicen al Pentecostés, penta, griego, 50. 50 días después del Pentecostés hacían una fiesta que inicialmente, ahí están las citas en Levítico 23, 15 al 16, Hechos 2, 1 al 13. En ese momento la fiesta del Pentecostés era como celebrar las cosechas al inicio. Después se agrega con la venida de Jesucristo el inicio de la iglesia cristiana a través de la venida del Espíritu Santo. Entonces, el Pentecostés, después de la muerte de Jesús, viene a ser el inicio de la iglesia cristiana, y entonces se derrama el Espíritu Santo en todos los cristianos que habían creído, y se manifiesta a través de diferentes idiomas que pronuncian, y las personas que tienen esas lenguas escuchan las maravillas de Dios en su propio idioma. Eran más de 17, 18 naciones reunidas, porque en la fiesta de la Pascua venían, era como una peregrinación de ahora, de diferentes lugares los judíos venían a celebrar a Jerusalén esa fiesta de la Pascua. Bueno, en un día como hoy, jueves, y con base en el Evangelio de Mateo, leemos en Mateo 26, 17 al 29, que Jesús instituye la cena del Señor, la nueva Pascua, con Jesús como el Cordero de Dios. Si yo me voy a Mateo 26, voy a entender mejor que aquella primera Pascua con un cordero animalito, ahora es sustituido por el Cordero de Dios, por Jesús. Y aquí dice que el primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que también le dicen la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comas? ¿Dónde? Y ahí lo va a explicar. Jesús les dice, vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Quiero que noten algo, dos cosas aquí. Una es la autoridad. Jesús dice, vayan, díganle a esa persona que voy a celebrar la Pascua ahí. O sea, todo el mundo sabía que era la Pascua. Entonces, voy a celebrar la Pascua ahí. Y la otra es que ordena y los discípulos obedecen. Veamos eso, los discípulos obedecen. Cuando llega la noche, se sienta a la mesa y con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto digo, uno es el que me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y él descubre quién es. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre
es entregado. Y yo puedo ver aquí cómo pues hay una responsabilidad en el que escucha, que es Judas, y le contesta en el verso 25 a la pregunta: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, o sea, tú eres. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y bueno, puedo ver ahí cómo se cumple la Escritura, que Jesús no viene nomás a entretener a las personas, a fundar una religión. El mensaje de aquí es que a través de su sacrificio iba a haber remisión de pecados. Y el significado de esta fiesta, el significado de esta celebración de los días santos, debe ser eso: remisión de pecados de las personas. No es posible decir que somos cristianos y seguir pecando. Bueno, es posible, no se debe. Las personas pueden entender mal y decir que conocen a Dios, pero sus vidas con sus hechos lo niegan. Entonces hay una remisión a través de su sacrificio, y Él avisa: desde ahora, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habla de una reunión en el cielo. Y aquí vemos los dos niveles: el humano, donde tenemos que hacer cosas como obedecer, celebrar la cena, y la acción divina, que es decir: yo vengo por ustedes y los voy a llevar para que estén donde yo estoy. Lo dice el Evangelio de San Juan también. Entonces, Dios quiere que nos reunamos con Él. O sea, Dios no quiere lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Bueno, cito así nomás de ejemplo: puede haber matrimonios que están unidos, pero no se hablan. Viven en la misma casa, pero no se tratan bien. Eso no lo acepta Dios. Dios quiere que su iglesia esté bien con Él y que podamos comprender que un día estaremos en su presencia finalmente sin el problema del pecado. Bueno, ahí vemos la cena del Señor. Luego vemos que del 26, del 30 al 35, que Jesús anuncia la negación de Pedro. Y podemos ver aquí que Jesús dice a Pedro, que es muy efusivo, muy extrovertido, y dice: yo no voy a dejar, yo no te voy a negar, yo sí en serio voy a morir por ti, ¿verdad? No, nunca me voy a escandalizar, porque Jesús había dicho en el verso 31: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Un pasaje de Zacarías, y se va a cumplir. Sin embargo, vean la acción humana orgullosa, la acción humana que en vez de decir: voy a hacer, Señor, lo que tú dices, voy a poner cuidado en lo que tú dices, nos dice: yo no te voy a negar. O sea, como diciendo: tú estás equivocado, yo no lo voy a hacer. Y así hay muchas situaciones en la vida que no entendemos cómo vivir las enseñanzas de Jesús en cada situación de la vida. Pero Él dice: pues aunque tú digas que no, me vas a negar. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Iba a haber un sonido, iba a haber un mensaje que iba a distinguir el momento en el que Pedro ya lo había negado 3 veces. Y fíjense cómo hay personas tercas, aún en la iglesia cristiana, y digo la palabra obstinadas o cerradas de cabeza o duras de corazón, que cargando una Biblia no obedecen. Y Pedro era uno de esos. Dice ahí: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando hay alguien que da mal testimonio, es contagioso. Pero me da gusto ver este pasaje claro, preciso, porque también veo cuando Pedro se arrepiente
Y ustedes vean que cuando él comete esa negación por 3 ocasiones, él se pone a llorar amargamente. Y hay una situación que tenemos que reconocer y ser humildes. Si soy terco, tengo que pedirle a Dios ya no serlo. Y si he cometido un error, debo aprender a pedir perdón, si es posible, con lágrimas. ¿Cómo es posible entonces que el Evangelio no transforma vidas? Pues es muy sencillo, porque las personas no quieren ser transformadas. Aún estando dentro de la iglesia, aún puede ser el pastor el que no quiera ser transformado. Y uno tiene que pensar que Pedro es el ejemplo de la terquedad, de la soberbia. Entonces, hay personas que son así, y bueno, hay esperanza para ellos también como para nosotros. En Mateo 26, 36 al 46, Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Llega la noche, y ahí en la noche, ya más noche, porque ya habían cenado, habían instituido la cena del Señor, y Él está explicando, llegó un momento de orar. Orar porque ahí viene ya Judas. Ya trae la guardia del templo, los enviados de los sacerdotes. Viene ahí a apresar a Jesús. ¿Y cómo enfrenta a Jesús lo que él ya sabe? Lo enfrenta yéndose a orar. Se aparta en el Monte de los Olivos, en un huerto que se llama Getsemaní. Había muchos árboles de olivo, y entonces él está ahí, pero no quiere orar solo. Y quiere enseñar también a la iglesia, a los que están siendo sus discípulos, a que oren en los momentos de crisis. Cuando alguien pasa por una crisis, tiene que aprender a orar. Tiene que dedicar tiempo a estar cerca del Señor Jesús y decir: aquí estoy, porque parece que viene por mí. Ustedes no van a ser apresados, tal vez yo tampoco, para ser crucificados, no. Pero hay personas que ya planearon hacer daño a nuestra vida. Y el mundo está ahorita buscando la forma de hacer daño a los que no creen como ellos dicen que debemos creer. Y no se asombren que un día reciban la visita de alguien que les diga: haz lo que el gobierno dice. Y ahora tenemos que empezar a aprender a orar en tiempos de paz. Y una lección que dice ahí, a no quedarnos dormidos en la oración. A no, 3 veces les dijo, ¿verdad? Velad y orad. Voy y regreso. Oren. Pero regresaba y 3 veces los halló durmiendo. Y la lección para nosotros en un día como este era: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y de alguna manera, hermanos, hay cosas no podemos vencer. El mal genio, ¿qué podemos decir? El trabajar. El sexo, la mentira, la avaricia, la flojera. El que en vez de arreglar las cosas te alejas y te disculpas. A eso le llaman diplomacia en el mundo. Personas que no enfrentan las realidades, pero simplemente se apartan. Y creen que con eso, como el avestruz, metiendo la cabeza a la tierra, está resolviendo las cosas. Eso no resuelve nada. Entonces aquí vemos que Jesús está diciendo: tienen que estar despiertos y orar. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? Orando. Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Y les cuento así rápido. Un cristiano platicaba con su familia y les decía del Evangelio a su familia. Y les insistía mucho. Y les decía, hasta que un día los familiares le dijeron: ya no nos estés diciendo nada, ya nos cansaste con tu, siempre hablando de arrepentimiento y fe en Jesucristo, déjanos vivir como somos y no te metas en nuestras vidas. Obviamente que el cristiano se sintió muy triste,
Se fue y en su casa oró así: Señor, yo ya hablé mucho con ellos. Les estuve explicando el Evangelio y todo lo que tú me has dicho que les diga, pero no entienden, no me escuchan a mí. A partir de ahora, yo no les voy a hablar, háblales tú a su corazón. Y este cristiano se quedó así. Ya no molestaba, según ellos, no decía nada. Hasta que pasó el tiempo y sucedieron varias cosas en la vida de las personas familiares de él. Y un día terminaron diciendo: háblame de ese Jesús que tú tienes y que había rechazado. Así es, hermanos. Velad y orad para que no entres en tentación, porque la oración es lo más importante. Tú y yo no vamos a poder cambiar a nadie. Cometemos un error al quererlos cambiar. No los cambiemos, oremos que Dios los cambie. Esa es la oración en el huerto de Getsemaní. Y vamos al arresto de Jesús. Versos 47 al 56. Dice aquí del 47 al 50, Judas, uno de los 12, guió a la guardia del templo de parte de los principales sacerdotes y ancianos y entregó a Jesús con un beso. La entrega de Jesús no fue porque se le ocurrió en ese momento, sino porque él amaba más el dinero que a Jesús. Y cuando está haciendo a Jesús, la tarea que desarrolla es el tesorero. Él recibe el dinero. Y una de las señales que dice que amaba a Jesús es que una vez le dijo a Jesús: oye, esa mujer derramó sobre ti un perfume muy caro. ¿No podía acaso mejor que nos lo hubiera dado y entonces lo vendemos y de ahí sacamos dinero para dar a los pobres? Y luego le dice que no era por eso, ¿no? Sino porque Judas sustraía del dinero de ahí. Era ladrón. Y está entre los discípulos. Y vemos aquí cómo Judas es el que finalmente por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo, vaya a este trato con los principales sacerdotes y se los entrega. Y sirve de guía. Y la cosa más difícil que puedo ver aquí, que hay que tener cuidado, es que entrega a Jesús con un beso. ¿Qué es el beso? Es una señal de amistad, de estimación, de respeto a las personas que estamos tratando. Obviamente los judíos lo hacían, ¿verdad? Se saludan todavía con un beso. Bueno, un beso en la mejilla y se reconoce. Pero Judas estaba estableciendo que un beso es una manera de aparentar que estamos haciendo lo correcto. Jesús no se fiaba de nadie porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Y le hace la pregunta, ¿verdad? Le dice, cuando le salve maestro, y le besó, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a echar mano a Jesús y le prendieron. Podemos ver ahí cómo Jesús sufre la entrega. Y de los 51 al 53 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. O sea, es una decisión muy clara. Entonces Jesús dijo: ¿acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Bueno, yo leía en un comentario que cada legión romana equivalía a 6,000 soldados. Entonces, ¿cuántas legiones decía de ángeles? 12. 12 por 6,000, ¿cuánto da? 72,000. Entonces quiere decir que el canto debe ser: pudo llamar a 72,000 soldados, ángeles, pero mejor murió. ¿Qué significaba eso?
que el poder de Jesús es tan grande que Él puede pedir ayuda. Y esos 72,000 ángeles pueden acabar con los enemigos en un instante, con todos los romanos. Puede humillarlos y poner en su lugar a ellos, derrotarlos y levantar a Jesús como Rey soberano. Pero no es el camino de Jesús, no es el camino de la violencia. Por eso cuando le corta la oreja, dice el verso 51 que, en el pasaje de Lucas es el que dice que fue Pedro el que, fue el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice que fue Pedro el que cortó la oreja y Malco era el nombre del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo que hace es levantar la oreja y pegársela, sanarlo. Y sabe una cosa, pues si era siervo del sumo sacerdote, él no iba a poder estar delante de Dios porque le faltaba una oreja. La ley judía no permitía que personas incompletas, les faltara un miembro, pudieran estar delante de Dios. Entonces Jesús no está en contra de eso y le sana y advierte: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y a veces nosotros tenemos un deseo de violencia, nosotros tenemos un deseo de arreglar las cuentas de manera fuerte. Pero ¿sabe una cosa? No es así el reino. Es un llamado de Dios y es una cuestión que toca nuestro corazón, porque ¿y qué hago si me están golpeando? Son cosas, si me apresan por causa de Cristo. Pues el ejemplo es Jesús, ¿verdad? El ejemplo es Jesús, se dejó apresar. Verso 55 dice: y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Jesús siempre actuó públicamente a la luz del día para manifestar la venida del reino de Dios. Jesús no actuó como actúan los malos que se rebelan contra la autoridad. Los malos planean y hacen todo secretamente para no ser descubiertos por los agentes locales romanos, como hasta ahora sucede. Una persona mala no te dice lo que va a hacer. Simplemente lo planea y lo está masticando, lo está rumiando, lo regresa y vuelve. Y un día lo ejecuta. Pero cuando lo ejecuta, no quiere que se sepa que él fue. Entonces las personas malas se vuelven inteligentes, ¿no? Por eso hay policía cibernética. Por eso hay tantos detectives o policía investigadora. Porque tienen que ver cómo estuvo el asunto. Y muchas veces los verdaderamente malos no reciben su merecido. Así es la conducta humana. Y la conducta de Dios es decir, bueno, qué raro, ¿no? Que les he hablado con la verdad, les he mostrado mi vida en público, todo he hecho bien, y ustedes me agarran como si fuera un ladrón. Jesús no tiene una política de vida, un estilo de vida como lo tenemos nosotros. Yo también he tenido que decir alto a la violencia, alto a los problemas. No voy a hacer eso ya. Había pensado en hacer algo así, pero no lo voy a hacer, porque no es el ejemplo de Jesús. Y algo que inclusive un ángel le dice que no profirió maldición contra Satanás, y le dijo así: el Señor te reprenda. O sea, la actitud más sana en un problema es derivar el problema al que puede hacerlo todo y bien hecho, sin error, es Dios. Yo le entrego el problema a Dios y yo no voy a tomar la decisión de hacer algo del cual luego yo me arrepienta. Y ustedes han de saber que cuando usted dice algo, la persona mala lo interpreta intencionalmente mal, ¿cierto o no? Si usted le dice, te amo, tú me vas a molar, eso es lo que vas a hacer. Eres mentiroso y terminas en peor situación. Por haber abierto tu boca y expresado algo,
la gente te acusa con tus mismas palabras. ¿Es cierto o no es cierto? Tú no tienes que ser sabio y decir, Señor, voy a orar, voy a dejar todas las cosas en ti y no voy a preocuparme tanto. En versos 54 y 56 dice que todo esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de los profetas y ninguno de los discípulos fue arrestado, solo Jesús. En Lucas 24, 44, 46 nos enseña cómo el mismo evangelista dice que todo estaba escrito y todo se tiene que cumplir. No hay nada que no se pueda cumplir. Y dice, les dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Los discípulos, si Dios no descubre a los discípulos esta verdad, voy a morir, pero voy a resucitar. Y es necesario que sea así para que se cumpla. Los discípulos estarían dispuestos a agarrar las armas. Pedro le cortó la oreja a Malco. Y todos nosotros creemos que a veces haciendo violencia vamos a lograr algo. No, hermanos. La Escritura se tiene que cumplir y debemos permitir y decir, si Dios quiere, o que se haga la voluntad del Señor, no la mía. Tenemos que aprender. Y todos vivimos situaciones de crisis. Pareciera que ahora me está tocando a mí, ahora le toca a fulano. Y va por tocadas, ¿no? Podemos cantar así, no, yo estoy bien, gracias a Dios, no me ha pasado nada. Y a los 15 días estamos ahí pidiendo oración porque ya nos pasó una situación que nos duele. Siempre tenemos que orar. Conclusión. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y después de bautizarnos, participar siempre en la cena del Señor hasta que estemos en su presencia. Esa es la enseñanza. Mantenernos despiertos en oración y firmes en la palabra de Dios, rogándole nos dé valentía, nos llene de fe para no negar al Señor Jesucristo con nuestra vida en ningún sentido. Con nuestra vida. Porque a veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? No escucho tus palabras porque los gritos de tu mala conducta no me dejan escuchar. Y hay personas que hablan muy bonito, pero su vida no es como Dios quiere. Ser sinceros y no hipócritas como Judas, aceptando el cumplimiento de las Escrituras, soportando las agresiones que nos acontezcan por causa de creer y seguir a Jesús. Y por último, debemos meditar en la vida de Jesús, en su obediencia hasta la muerte, para ser también nosotros esforzados en ser fieles y seguir la santidad, sin la cual no podremos ver ni estar con el Señor. Hebreos 12:14. Entonces, una iglesia no es iglesia importante por la cantidad de miembros que tiene, por la cantidad de actividades que tiene, por la difusión que hace de lo que dice o lo que cree, sino por la vida de santidad, que es vida apartada del pecado y cercanos a Dios. Oremos para ser cristianos que estamos cerca de Dios y que nos estamos apartando del pecado. Y déjame decir una cosa muy buena, muy bonita, es que cuando uno se acerca a Dios, los que andan en pecado ya no te invitan. Ya te dicen, no, este es un fanático. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, porque esto causó el arresto de Jesús. Esto le causó a él la muerte, por ser fiel al Padre. Y gracias a Dios todavía nosotros no estamos sufriendo muerte por causa de predicar el Evangelio. Vamos a orar. Señor Jesús, recordamos los pasajes que nos hablan del momento que fuiste arrestado. Hay muchísimo más que decir,
mucho más que aprender, pero queremos que tú dejes en nuestro corazón el mensaje que necesitamos. Gracias por tu Espíritu Santo, porque no estamos solos, y te suplicamos que nos ayudes a hacer tu voluntad, no mirando quién la hace y quién no la hace, sino mirándote a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro buen pastor. Tú eres la puerta, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres todo para nosotros. Y queremos, Señor, que nos guías y que nos ayudes a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos a ver tu vida como el ejemplo para vivir, y perdónanos cuando nos desviamos. Y ayuda a todas aquellas personas que necesitan ser salvos, necesitan conocerte. Ayúdanos a compartirles el Evangelio de manera clara para que ellos sepan que Jesucristo es y quiere ser su Señor y Salvador. Y ayúdanos a orar también por aquellos que conociendo el Evangelio, diciéndose cristianos, están batallando con una vida no de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.